Muchas gracias, Carla. Gracias, Eunice, y a todos los que hacen posible este tipo de foros, porque antes que nada, permítanme decirle que es muy importante visualizar lo que está sucediendo con los migrantes. No solamente los mexicanos en Estados Unidos, sino también lo que sucede con los centroamericanos en nuestro país. Y en la Cámara de Diputados hemos estado desde el inicio de esta 64 legislatura implementando varias leyes que inclusive lamentamos muchísimo que hasta ahora no se ha logrado el consenso. Hemos dicho que esto se trata de un tema de voluntades políticas que pues no todos están de acuerdo en que se logren. Varias de esas iniciativas y puntos de acuerdo que hemos presentado tienen que ver incluso con el tema, por ejemplo, de la repatriación de los migrantes, también con la participación de los migrantes en lo que es nuestro gobierno, lo que es el Congreso, ya sea locales y federales. También algunas otras iniciativas que lamentablemente he de decir que lo que había antes en la agenda migrante, hablando en la cuestión del presupuesto de egresos de la federación, pues lamentablemente hoy ya no hay nada. No existe ya el Fondo de Migralidad, no existe el programa 3x1, han desaparecido todos los programas de migrantes como si estuvieran completamente invisibles. Es muy lamentable lo que está sucediendo con los mexicanos en Estados Unidos, pero también lo que sucede con los centroamericanos en nuestro país, que yo la verdad es que sí me atrevo a decir que lamentablemente nos convertimos en un tercer país seguro. Con las medidas que se tomaron, que tomó Trump a raíz del control de las fronteras y de la pandemia, y un poco antes, inclusive, cuando vimos el tema de las caravanas centroamericanas que llegaron aquí al país y bueno, pues Trump con una imposición de aranceles y parecía que como en una carta de cambio era el decir, bueno, quito los aranceles, pero entonces cierren las fronteras. Yo estoy diciendo que sí, creo que nos convertimos en el muro que tanto Trump pregonó y también nos convertimos en un tercer país seguro, donde lamentablemente, como no existe un censo, ni siquiera hay un censo de los mexicanos en retorno, mucho menos hay un censo de los centroamericanos. No sabemos a ciencia cierta cuántos entraron, cuántos han retornado. Hay cifras que están cercanas a, pero no sabemos exactamente cuántos hay. Yo, por ejemplo, me encuentro hoy en la Ciudad de México y te puedo decir que inclusive, bueno, pues sabemos que hay centroamericanos, hay gente de Guatemala, de El Salvador, que está viviendo aquí en la Ciudad de México, que no se quiso regresar a su país de origen por alguna situación, sabemos que es multifactorial también la migración, que en este caso tiene que ver también un tema inclusive hasta de seguridad personal, pero el problema es que en nuestro país no tenemos las condiciones para poder también, digamos, dar asilo a nuestros hermanos centroamericanos. A pesar de que el presidente Andrés Manuel en su momento lo dijo y que había condiciones para que vinieran aquí y trabajaran en la construcción del Tren Maya y todo esto, no hay condiciones. Ni siquiera hay condiciones para los mexicanos que estamos aquí, mucho menos las hay para los centroamericanos. Entonces, a veces cuando yo hablo con la comunidad migrante y entiendo, obviamente, por todo lo que están pasando, yo veo a los migrantes, sobre todo a los mexicanos, indocumentados, como el peor de los dos mundos. Porque lamentablemente allá no están teniendo tampoco ningún apoyo los indocumentados, pero tampoco lo tienen aquí. Tampoco el gobierno mexicano ha implementado una estrategia para decir, bueno, van a retornar al país, entonces, ¿cómo los vamos a apoyar? ¿De qué manera van a salir adelante? Entonces, una de las propuestas que hay sobre la mesa, inclusive en este momento se está realizando un foro, es el ingreso vital, que viene de las organizaciones de la sociedad civil y acompañada por varios grupos parlamentarios, no solamente por nosotros, sino por varios grupos parlamentarios, y creemos que es una salida que puede ayudar a estos mexicanos que están regresando, y mexicanos indocumentados que están regresando de manera forzada y que eran el sustento de sus familias. Eran el sustento de sus familias a través de las remesas, regresan y hoy no tienen ni siquiera un trabajo. Entonces tenemos que, bueno, más bien yo creo que esto ya se debió de haber implementado, no solamente para los mexicanos, millones de mexicanos, 12.5 millones estima el Coneval, 12 millones de mexicanos han perdido su empleo. ¿Y qué pasa con los mexicanos en el exterior? Con los repatriados, con los que ahora, como tú bien lo decías, Carla, ahora las deportaciones simplemente se dan rapidísimo, ya no hay un juez que pueda llevar a cabo si se queda o no se queda, si es un instituto de asilo, simplemente regresan a la gente, inclusive hasta los niños. Antes veíamos que, bueno, los niños
pues obviamente si tenían un familiar allá, podían estar, digamos, del otro lado. Y ahora hemos sabido de casos de niños mexicanos, guatemaltecos y demás que son retornados cuando la familia ni siquiera se entera. La familia de repente se enteró porque ya regresó al país de origen. Es muy grave, estamos hablando de un tema humanitario, estamos hablando de un tema de derechos humanos. Aquí la Guardia Civil me parece que no, Nacional, perdón, me parece que no está preparada para atender este tipo no diría problema, porque además a mí nunca me gusta hablar de la migración como un problema y no lo veo como un problema, lo veo como algo natural. Todos, nuestra especie humana tiende a ser migratoria, entonces debemos de verlo, de partir desde ahí como que es algo natural, pero sí debe estar regulada y ordenada. Sí debe de ser una migración en la que tengamos un censo, tengamos por el bien de todos y sobre todo, ahorita en el tema en la pandemia, lo que estamos viendo hoy en día es que Estados Unidos está retornando a migrantes, tanto en autobuses como en vuelos comerciales aquí a la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México nos encontramos en el pico más alto. Y lamentablemente nuestros institutos no están capacitados tampoco. El Instituto Nacional de Migración no tiene la suficiencia para poder, obviamente, pues, digamos, cubrir a todos los centroamericanos y mexicanos que regresan. Me gustaría robarle un minuto más para preguntarle cuánto dejó de invertir el gobierno federal mexicano en acondicionar centros migratorios, en capacitación a Guardia Nacional y Policía Federal y en específico en procurar condiciones humanitarias para los migrantes. ¿Cuánto en efectivo, en recurso federal? En efectivo, pues obviamente tendríamos que sumar la inversión que ha tenido de la Guardia Nacional, también lo que se ha perdido de los programas de migrantes que decía el Fondo Migratorio, del programa 3x1, que aunque esa cifra tal vez no es tan significativa, de todas maneras es algo que ayudaba a que las comunidades aquí también se desarrollaran. Entonces, yo creo que si sumamos todo eso, sumamos lo que se le ha dado también a los albergues y demás, bueno, pues con eso por favor, ya hubiéramos implementado un ingreso vital no solamente para los mexicanos en retorno, sino también para los mexicanos que están aquí. Y yo creo que eso representaría tal vez el 1% del PIB. Entonces, creo que es una cifra muy alcanzable, creo que se ha invertido de mala manera, pero nunca es tarde. Creo que también es una oportunidad para que reajustemos muchas cosas y reajustemos también el tema de la movilidad humana, porque esto no va a parar, siempre va a haber migración, siempre debe haber migración, por más que Trump el día de ayer pues, estuvo en Estados Unidos, ¿no? En Arizona, hablando de lo del muro y demás y todo esto, a ver, yo creo que la migración pues baja, pero no se detiene. Entonces tenemos que trabajar todos los países de una manera coordinada, no solamente México, tenemos que trabajar también de una manera coordinada con El Salvador, con Guatemala, obviamente con Estados Unidos. Y la verdad es que nada más quiero aprovechar lo último que me queda de tiempo, los últimos segundos, para decir que a mí me parece, no me parece apropiado que en estos momentos el presidente vaya a los Estados Unidos. Podría darse un mensaje equívoco, aunque se supone que el mensaje es del Tratado de Libre Comercio, el cual estaremos asistiendo a la Cámara el día lunes para votar. Y también pues hay algunas leyes de las 6 leyes aquí en México que todavía estamos trabajando, que no están al 100, que no favorecen a México y bueno, vamos a ver qué pasa más a futuro. Muchas gracias, diputada Pilar Lozano. La diputada Pilar Lozano de Movimiento Ciudadano, miembro de la Comisión de Migración, hace señalamientos sobre presupuesto federal que no está destinado a la atención humanitaria de migrantes y también a la visita del presidente mexicano a Estados Unidos, que se estima sería a principios de julio. Solo recordarles que el presidente Trump en su último evento de campaña señaló que las ciudades santuario serían ciudades santuario para criminales. Solo para aportar a esta mesa, la Organización Sin Fronteras acaba de emitir un informe en el que señala que durante la pandemia de México fueron deportadas 22,000 personas durante la pandemia y en este momento permanecen en estaciones migratorias 33,000 personas. Gracias, diputada.